El Brasil. Costumbres. Los negros, mujeres brasileñas. Mi viaje al mundo de Colón no obedecía únicamente al interés o a la curiosidad que inspira lo desconocido. No, su origen. Envuelto en densas nieblas y objeto de diferentes versiones y de los profundos estudios de los historiadores. Sus costumbres antiguas y las implantadas por los hombres de la conquista. Sus transformaciones sucesivas y el escaso conocimiento que en Europa se tenía de la sociedad de aquellas apartadas tierras, de sus reformas o de su modo de ser. Moral e intelectualmente hablando, fueron otros tantos móviles que me llevaron a sus playas y me hicieron estudiar concienzudamente las curiosas y extensísimas regiones americanas. Por otra parte, había sostenido en Europa acaloradas polémicas, porque si bien celebrabase la belleza y vivacidad de las mujeres de aquellos remotos países, juzgábaselas con notoria injusticia en todo lo que a su ilustración se refería, considerándolas como seres dotados, sí, de clara inteligencia y de corazón ardiente y entusiasta, pero sin iniciativa para el progreso de los pueblos, ni amor a ninguna ocupación que alterase su existencia fácil y perezosa. Creíase, y aún hoy en menor escala, es idea arraigada, que la mujer nacida bajo el puro y bello cielo tropical no salía un momento de su indolencia, ni se dedicaba a otra cosa que a fumar el cigarrillo medio acostada en su hamaca o meciéndose en la fresca silla de bejuco, mientras que las cholas, indias o negritas agitaban grandes abanicos de palma o de preciosas plumas, para alejar el importuno mosquito y sostener agradable frescor. Parecíame imposible lo que todos aseguraban, y sentía impaciencia febril por demostrar las altas condiciones y virtudes de la mujer. Hoy puedo juzgarla con amplio conocimiento y estricta imparcialidad. Dicho esto, a dar cuenta de mis primeras impresiones en el ex imperio brasileño, las que se refieren a la capital del vasto territorio, no fueron tan risueñas ni favorables como las que a mi llegada al puerto había sentido. En aquella época, tengas en cuenta que yo me refiero a 1873. Las calles de Río de Janeiro, sobre todo las cercanas al muelle, formaban un laberinto de callejuelas parecidas a la antigua City, en Londres, pero aún menos aseadas que las de la metrópoli inglesa. Las casas, ocupadas en su mayor parte por comisionistas, comerciantes y banqueros, tenían aspecto antiquísimo. Me pareció que muchas amenazaban ruina, si bien de vez en cuando descollaba ante mis ojos alguna de moderna construcción, con grandes y ventilados almacenes que encerraban cuanto Europa y América produce más rico y más selecto. En las puertas de las tiendas y en las esquinas de las calles había robustos negros, mozos de cordel y otros vendiendo fruta, que me hicieron el efecto de los antiguos gladiadores, porque tenían desnudos los fornidos brazos y el ancho pecho. Un pantalón de lienzo era la única prenda de su traje. En cuanto a las negras, vestían una camisa demasiado escotada, dejando al descubierto la mitad del busto y los brazos de ébano. Algunas cubrían su cabeza con un pañuelo de muselina blanca enrollado a manera de turbante, y en otras era este de colores chillones y a cuadros escoceses. Ya se comprenderá que su desnudez me era repugnante, y más aún si a esto se añaden los gritos, la algazara, los ademanes, más desenvueltos y atrevidos que el lector pueda imaginarse. Generalmente escogía yo las primeras horas de la mañana para mis paseos por la población, y sería imposible dar una idea del movimiento que hay desde muy temprano en las cercanías del muelle, ni del extraño aspecto que presenta y que es tan nuevo como curiosísimo para el europeo. Numerosos carritos tranvían circulan por todas partes, tirados por caballos que pueden llamarse ponis, pero dotados de una ligereza y agilidad asombrosa. Cada día transportan de un extremo a otro de la ciudad o conducen a las chácaras quintas a gran número de pasajeros, porque siendo el puerto y la bahía de Río de Janeiro la arteria más importante del país, allí la exportación se hace en grande escala. Entonces la inmigración era muy escasa y la esclavitud, baldón de la humanidad, impedía que se desarrollasen los ricos gérmenes en que abunda el Brasil, y los que pude apreciar en las primeras excursiones que hice a las facendas o haciendas que se encuentran en la provincia de Río de Janeiro, medio escondidas entre pintorescas montañas.
Y qué horas tan deliciosas pasé en aquellos cafetales que representan fortunas inmensas noblemente acumuladas. Qué estudios hice tan provechosos en los ingenios de azúcar y cómo me familiaricé con las costumbres de los campos americanos. El Brasil es y tiene que ser país agrícola, porque sus productos variadísimos y sus bosques, que por sí solos brindan inmensa riqueza, lo colocan a la cabeza de los pueblos agricultores. A pesar de la ley abolicionista de 1870, aún existía la esclavitud cuando yo visitaba el territorio brasileño, porque no era aquella de cumplimiento inmediato, y sin acontecimientos posteriores hubiese subsistido durante 30 o 40 años la odiada y antihumanitaria institución. En algunos ingenios era el trabajo rudo e intolerable. Empezaba antes de la salida del sol y no cesaba hasta las primeras horas de la noche, sin más descanso que el corto espacio concedido para la comida. Al final de la jornada los negros sufrían a veces crueles tratamientos de los feitares o cabos de vara que, no siempre justos, castigaban con el chicote la falta calificada como grave. La letra con sangre entra, decían los inflexibles domines, dando el palmetazo a nuestros abuelos, y la misma terrible corrección aplicaban a los esclavos, los dueños de los ingenios. Precisamente fui testigo de uno de esos terribles episodios. Hacía algunos meses que en la provincia de Geraes había sido vendida el facendeiro de la gran plantación de tabaco en donde yo me encontraba. Una negra hermosísima, alta, de rasgados y fogosos ojos, que parecían azabache por los negros y por los brillantes, de formas mórbidas y esculturales, de cutis suave y asemejando al ébano bruñido, amable y servicial como ninguna de sus compañeras, pero siempre triste y siempre pensativa, sin explicarme por qué habíame interesado María de los Ángeles y cómo sabía yo que era recién llegada. Aguijoneábame el deseo de escudriñar en su pensamiento para saber las causas de sus tristezas. En un país en donde por entonces había 1.300.000 esclavos, considerados como máquinas o como bestias de carga, claro es que nadie se ocupa en averiguar las penas ni las desgarradoras torturas del corazón de aquellos infelices, sujetos a un grillete más inhumano, aún y más pesado que el del presidio. Un día las jóvenes portuguesas que me hospedaban en Río y eran mis compañeras de excursiones, dispusieron un paseo a caballo por los bosques y la visita a una plantación de algodón. Debo consignar aquí que soy apasionada por las maravillas de la naturaleza, y estar en América no podía menos de ser objeto de mi entusiasta admiración. Sin exagerar, puedo añadir que he rendido verdadero culto a su asombroso esplendor. Al amanecer salimos de la hacienda contentísimas, porque la serenidad de la atmósfera, la brisa que amorosamente acariciaba, los cafetos y las plantas, exuberantes cubrían los campos y el cielo de un azul desleído en nácar, contribuían a la ruidosa alegría que demostraban todos los de cabalgata. Penetramos en la selva espesísima, en la que los primeros albores de la mañana esparcían vaga y misteriosa claridad. Nadie que no haya atravesado uno de esos tupidos bosques de América puede concebir lo sorprendente de la vegetación ni estimar en todo su valor la rica savia de aquella tierra privilegiada. A pesar de que ya los ardorosos fulgores solares bañaban las copas de los árboles, eran estos tan altos y aquellas tan anchas y frondosas que no permitían la invasión del astro rey y conservaban el frescor inalterable y grato y la lozanía de los variados parásitos que en estrecho abrazo se enroscaban en los añosos troncos, confundidos con graciosas enredaderas y formando con ellas inimitables guirnaldas de que un árbol a otro se tendían en múltiples series y trepaban hasta deslizarse por entre el follaje ambicionando el caliente beso del sol. Durante 2 horas caminamos por los bosques, deteniéndonos de vez en cuando para que algunos esclavos que iban de exploradores facilitaran el paso de los caballos, que la prodigalidad de la naturaleza hacía difícil y a veces imposible. Detuvímonos al desemboscar en un extenso y risueño valle, limitado a lo lejos por nuevas espesuras. La olorosa piña y los naranjos en flor saturaban la atmósfera con aromas exquisitos, los que aspiramos con verdadero deleite. Un cañaveral extendíase a pie de verdes colinas, y algunos ranchos esparcidos por el prado completaban el panorama que a nuestras miradas se presentaba. Hicimos alto y nos apeamos.
Ya las negras venían hacia nosotros con grandes calabazas llenas de leche, la que vimos con ansia, porque el calor era fuerte y nos atormentaba la sed. Por otra parte, todavía estábamos lejos de la hacienda, en donde nos esperaban para almorzar, y era muy conveniente aquel refrigerante y saludable líquido, que al beberlo encontramos delicioso. Que se repita, gritó uno de nuestros acompañantes, joven brasileño de buen humor que era el alma de aquellas excursiones. Que se repita, añadimos todos riendo y celebrando la idea, porque a la verdad respondía a nuestro deseo. Volvieron las negras a colmar las calabazas y cada cual apuró la suya hasta la última gota. Satisfechos y más alegres y alborozados que colegial en vacaciones, montamos a caballo y salimos a galope. A las 10 llegamos a los algodoneros altos y cuajados de capullos entreabiertos que dejaban escapar los blanquísimos copos del útil vegetal. Por entonces empezaba a explotarse, y con esperanzas de resultados inmediatos para los industriales, el azúcar, el café, el tabaco, el arroz y el cacao eran en aquella época los elementos principales de riqueza, pues que la inestimable de las maderas, gomas y plantas medicinales en que rebosan los bosques del Brasil, desconocíase casi totalmente y estaba virgen y guardada por palmeras gigantescas y por murallas de fantástica arquitectura. Caprichosos arroyuelos y ríos caudalosos dan vida imperecedera a esos dones de la naturaleza. La cera es abundantísima, y la canela y la vainilla, la quina y el maná, la copaiba, la ipecacuana, el añil y la seda vegetal. Cuántas maravillas pasaron aquel día por delante de mis ojos. Qué horizontes de prosperidad surgieron entre las nieblas de trastornos inevitables y de evoluciones necesarias. Reflexionaba yo en que el imperio no podía durar mucho, que en la América republicana era un anacronismo, por más que el anciano emperador fuese liberal, más diré demócrata, y tal vez en mayor grado que muchos de los presidentes republicanos, pero ceñía corona, y lo peor de todo era su yerno, cuya impopularidad iba en aumento. Jamás el pueblo brasileño podría aceptarlo como emperador consorte. Pesan sobre los Orleans el baldón de Felipe Igualdad, las tribulaciones de la sinventura María Carolina, duquesa de Berry, y las ingratitudes y odiosos manejos de Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Para mí era seguro que el trono del Brasil debía desmoronarse al morir Pedro II de Braganza, y que el país, entrando de lleno por la senda republicana, formaría uno o más estados libres. Los acontecimientos se han precipitado. El Brasil es hoy una república a la que solo falta consolidarse para ser una nación fuerte y adelantada. Y lo único que puede censurársele es no haber sabido esperar ocasión más oportuna, sin herir el noble corazón de su último emperador. Y aquí pongo punto final a mis politiqueos, y me engolfo otra vez en los recuerdos de aquel paseo delicioso. Después de haber almorzado, volvimos a distraer el ánimo con las escenas agrícolas y con impresiones de la vida campestre. Y cerca de las 5 resolvimos regresar al cafetal, pero tomando diferente camino, porque el paso por el bosque era peligroso después de anochecer. El tigre habita en lo más enmarañado de la selva y sale cuando desaparece la luz del día, subiendo colinas y bajando por angostos desfiladeros, agrestes y escabrosos. Caminamos 3 horas poco más o menos, entrando al cabo de ellas en un tortuoso sendero que en línea recta conducía al hermoso valle asiento de la hacienda. Las sensaciones gratas experimentadas aquel día reflejábanse en lo risueño de nuestros semblantes y en lo animado de la conversación. De pronto heló nuestro alborozo un grito desgarrador. Era de mujer. Instintivamente apresuramos el paso de los caballos, y como la distancia era muy corta, la salvamos en breves instantes, aguijoneados por otros dos gritos de angustia y de dolor. Al entrar en el gran patio de la casa, escuchamos sollozos y gemidos, a la vez que la voz colérica y desentonada del féitar. Aquel hombre desataba en imprecaciones contra la mujer que lloraba y gemía. Echar pie a tierra y correr todos al segundo y extensísimo patio de la facena fue simultáneo. Allí, acurrucada en un rincón, vimos a María de los Ángeles con la espalda descubierta y brotando sangre. Cerca de la pobre negra estaba el féitar vomitando improperios y palabras groseras. Al adivinar lo que había pasado, no sé lo que sentí. Indignación contra el brutal cabo de vara, piedad inmensa por la infeliz mujer,
simpatía por sus infortunios y horror profundo por la esclavitud, que anulaba todos los sentimientos generosos y humanos, convirtiendo al hombre en verdugo de sus iguales, en salvaje más sanguinario y temible que las fieras, y pensar que durante años y siglos haya existido tan bárbara, cruel y anticivilizadora institución, pensar que han sido necesarios tantos esfuerzos de oratoria, poderosas luchas, guerras abolicionistas y tenaces propagandas de la idea caritativa y cristiana para abolir el inhumano tráfico y la servidumbre forzosa de millares de seres sin patria, sin hogar y sin familia. El feitar y poco después el señor facendero o amo de la hacienda intentaron probarme que solo por el terror y por el castigo se conseguía dominar a los negros y hacerles cumplir con su deber, añadiendo que María de los Ángeles había hecho acreedora no solo a la palmatoria, sino a tratamiento más severo. Preguntó el por qué. Ha intentado fugarse 2 veces desde su llegada al cafetal. Quiere volverse a Gueraes, me respondieron. No satisfecha mi curiosidad y por otra parte deseosa de consolar a la pobre negra, formé el proyecto de ir a verla, y en el mismo instante lo puse en ejecución. Pero al atravesar por uno de los patios encontré un grupo de gente de color que bailaba a la luz de la luna, y me detuve sorprendida. Acompañaban el extraño bailoteo con canciones a coro, gritos agudos y contorsiones provocativas. Los quiebros y movimientos de las mujeres de color no carecían de gracia ni de voluptuosidad, recordándome vagamente la jota y otras danzas nacionales. Largo rato contemplé el espectáculo, que era como un complemento de la vida en las haciendas, pero acordándome de María de los Ángeles di 2 pasos en dirección de los barracones, en donde sabía que estaba encerrada. Nueva dilación y nueva sorpresa. Los negros habían interrumpido su baile y uno de ellos cantaba las modiñas. Era la primera vez que oía yo el singular y curioso canto y quedé embelesada mientras que este duró. La complacencia del dueño de la hacienda abrió la puerta del barracón en que María de los Ángeles sufría formando nuevos planes de evasión, porque es indudable que los castigos y las amenazas despiertan nuevo vigor y mayor empeño para sustraerse a las tiranías. La benevolencia suele matar a veces una idea de independencia, pero la persecución y el rigor jamás. La historia de la hermosa negra me conmovió, interesándome. Amaba a un compañero suyo en los ingenios de azúcar de minas de Queraes, y en vano había querido ablandar el frío egoísmo de su amo y hacerle desistir de su propósito de venta. Era joven y seductora, y le ofrecían un precio elevado. Por eso fue sordo a las súplicas y a las lágrimas. A poco de estar en la provincia de Río, tuvo noticia de la fuga de su amante y del sitio en donde se ocultaba, esperándola para internarse en los bosques y lograr la libertad. Pobre María de los Ángeles, qué días y qué horas había pasado acechando el momento oportuno. Por 2 veces se creyó libre, y su desgraciada suerte la había hecho caer de nuevo en los horrores de la esclavitud. Pero aunque desgarrada sus carnes por la espalmatoria, sentíase más resuelta que nunca para luchar. No entró en los pormenores de su historia sin llorar desconsoladamente, no bastando 1000 palabras para consolarla ni promesa de que yo procuraría interponer mi influjo y suavizar su situación. No desperdicié un momento para cumplir lo que había prometido, y fuera por cortesía o porque realmente despertase yo los sentimientos benévolos que dormían en el corazón del hacendado. Lo cierto es que no solo conseguí el perdón de la infeliz negra, sino la compra de su compañero errante por los bosques y expuesto a caer en manos de su antiguo dueño. Este aceptó aquel traspaso y recibió el dinero valor de la venta para el ventajosísima, pues en el caso de que el negro lograse evadir la persecución perdería todo. Recorriendo otras provincias del Brasil, me impuse de su organización administrativa y de sus evoluciones económicas y financieras. El movimiento de importación y exportación había aumentado considerablemente, siendo en grado progresivo, ha dado un resultado de 147 millones de pesos por artículos importados y 120 millones por los exportados. En 1873 daba el censo 9.030.478 habitantes. En la actualidad, y refiriéndonos a estadísticas muy recientes, ha subido a un total de 14 millones. En relación con el inmenso territorio, 8.337.218 kilómetros cuadrados, cuenta el Brasil con un número muy inferior de población por kilómetro a la de su vecina República Oriental del Uruguay, que relativamente es una de las más pobladas de América.
El producto de las contribuciones había llegado en 1889 a 140.000 contos, o sea, 70 millones de duros. Lo más importante de aquella era la aduana. Después de la propiedad edificada, la de industrias y profesiones, transmisión de propiedad, el consumo de productos de industria nacional y otras más insignificantes. En el año L, mi llegada tenía el Brasil algunos ferrocarriles en construcción, otros en estudio y varios ya en explotación. Hace como año y medio sorprendió una noticia que por su magnitud creí de aquellas que necesitaban cuarentena. Tratábase de la construcción de un ferrocarril que desde Recife, Pernambuco, y recorriendo 6.000 kilómetros, fuese hasta el puerto de la comercial Valparaíso, es decir, desde el sur del Atlántico hasta un puerto del Pacífico. Como se comprende, el proyecto y el plan obedecían a un pensamiento tan atrevido como colosal. El gobierno autorizó los estudios que eran indispensables para ponerlo en práctica. La abolición completa de la esclavitud, decretada en julio de 1888 y otorgada por la princesa regente, era una garantía para los capitales europeos interesados en el proyecto gigante que había de contar con los brazos y la inteligencia de numerosos emigrantes recién llegados a las fértiles playas brasileñas. La audacia de la idea era tal que costaba trabajo darla crédito. Y eso me sucedió a mí. A la verdad, cuando se considera que en un principio de este siglo viajábase en América con imponderables dificultades por caminos más propios para ardillas o cabras que para personas, y llevando, como suele decirse, el credo en la boca. No pueden menos de causar asombro los adelantos que han disminuido las enormes distancias y enlazado fraternalmente a los pueblos. Evoquemos a los conquistadores de aquellas apartadas tierras, y fijándonos en la falta absoluta de medios de transporte, apreciaremos los descubrimientos en todo su valor. ¿Quién les diría a los chivejas o a los incas, o a los pieles rojas o a los toltecas y aztecas que al cabo de algunos siglos había de pasar una máquina de fuego por los bosques, entonces desconocidos, por los prados solitarios, por los peñascos desfiladeros y hasta por las escarpadas cumbres de la cordillera andina? Y cómo los indios ni los europeos hubiesen adivinado que en un siglo portentoso había de que discurrirse una línea de ferrocarril que desde los hielos de la Siberia y atravesando el estrecho de Bering, por un atrevido puente igual al de Ford o al proyectado sobre el Canal de la Mancha, uniese el viejo con el nuevo continente. Hoy ya no existe la palabra imposible, y el hombre lucha y se afana por allanar obstáculos y resolver problemas. Y en efecto, que de llevarse a cabo la idea estupenda será el broche riquísimo y más extraordinario que cierren los anales del siglo XIX. El ferrocarril trastiberiano tendrá una longitud de 6.500 kilómetros y en su punto final entroncará con la línea del Canadá, que mide 5.000. Desde este último punto están allanadas las dificultades. La locomotora conduce hasta Nueva York y de allí a México. Y qué diversos países por extremo curiosos se presentarán a las atónitas miradas del viajero. Qué diferencia de climas, qué distintos paisajes, qué variadas impresiones. Debe tenerse en cuenta que para 1892 habrá terminado también otra línea admirable, y ya en construcción, que escalando los Andes pondrá las repúblicas del Plata en comunicación con Chile. La línea va de Buenos Aires hasta Valparaíso y mide 871 millas. Un túnel horada la cordillera a una altura de 10.450 pies sobre el nivel del mar. El ferrocarril transandino será la gran arteria para el comercio entre el oriente y occidente americano. La locomotora disputa al mar sus privilegios, y ahí quedará al cabo de hornos a solas con sus peligros y con sus tormentas. Esa inmensa red de ferrocarriles asombra, pero se me ocurre una pregunta. La que une la Argentina con Chile y la de Pernambuco con Valparaíso, ¿no podrán ser más tarde y en caso de guerra una desventaja para alguno de esos pueblos? A la verdad, después de tantas construcciones colosales, después de inventos y adelantos que parecen prodigios soñados e irrealizables, que nos reservará el siglo XX, qué resultados grandiosos, qué maravillas producirán las luchas de la inteligencia y las torturas del pensamiento. Más de una vez he deseado algo imposible, pero que está de acuerdo con mi genuina curiosidad y con mi ardiente amor por las innovaciones. Aletargarme, dormir por espacios de 30 o 40 años y volver a la razón y a la vida intelectual cuando la electricidad haya vencido al vapor, cuando tengan los globos dirección fija y sean uno de tantos medios de transporte,
cuando la industria y la ciencia hayan creado máquinas y materias que eclipsen las que hoy creemos modelos de perfección, cuando el fonógrafo, el teléfono y demás portentosas creaciones de Tomás Alva Edison, ese admirable y admirado sabio, ese sublime inventor norteamericano, se hayan generalizado y sean en las casas como un mueble de primera necesidad. Yo no sé si al llegar al periodo más culminante de la civilización no habrá un descenso rápido, como se advierte en todos los pueblos de la antigüedad, pero estoy persuadida que si Europa al llegar al apogeo del progreso desciende, no será lo mismo en América. No, ésta tendrá entonces la supremacía sobre los demás pueblos del universo. Ahora pienso en que tales reflexiones me alejan de los episodios de mi viaje y los reanudo en Río de Janeiro, donde regresé después de haber recorrido algunos pueblos agrícolas y las más importantes facendas que empezaban a tener inmenso desarrollo, sobre todo en aquellas que se ocupaban del cultivo del café y del azúcar. Cuando volví a la capital brasileña, satisface uno de mis vehementes deseos, visitar el jardín botánico del que no pocas veces había oído ponderar la belleza. La realidad superó a la idea de que yo había formado. Nos dirigimos al Edén tropical por un camino de los más pintorescos, tanto por la variedad de los paisajes, cuanto por los caprichos y accidentados. Unas veces costeábamos la bahía apacible y cubierta de buques, y otras caminábamos al pie de las montañas por entre graciosas chácaras y fragantes jardines. De lejos admiraba yo un altísimo toldo de follaje, una bóveda artísticamente construida por la naturaleza, y subió de punto mi éxtasis al entrar en aquel delicioso lugar. Palmeras gigantescas entrelazan sus gallardas copas y cierran el paso a los calientes rayos del sol. La vaga claridad que resulta extravía la mente y la hace soñar con la ciclopea arquitectura de los pueblos orientales. Para prolongar la ilusión, me detuve largo rato apoyada en uno de los esbeltos pilares. Después caminé de sorpresa en sorpresa y de arrobamiento en arrobamiento. El Jardín Botánico de Río de Janeiro es una maravilla por la que la riqueza de plantas extrañas, por la exuberante galanura que presentan. Allí crecen el aire libre de las begonias, tan apreciadas en Europa, y que tanto cuidado requieren en los invernaderos para que la temperatura de los climas fríos no las marchite. Allí los cactus de infinitas variedades, allí los niveos, jazmines del Cabo, altos y frondosos como árboles. También los cedros del Japón y los del Líbano. Hay profusión de helechos rarísimos y de guirnaldas de flores tropicales y europeas. Haciendo un esfuerzo salimos de aquel paraje empleando todo el resto del día en una casa de campo. Entonces pude apreciar a la sociedad brasileña en la vida íntima. Adviértese en ella lo mismo que se advierte en las repúblicas hispanoamericanas, el carácter y las costumbres de su madre patria, pero conservando mucho de patriarcal y de hospitalario, lo que ya por desgracia va perdiéndose en Europa. El brasileño es cortés y afable, por más que a primera vista parezca un tanto altivo y reservado. Es amante del hogar, no se preocupa de los goces y comodidades indispensables para la vida, pero sin ruinosos gastos ni el desbarajuste que da al traste con las fortunas más considerables. Y de estas las hay numerosas en el Brasil, debido a los grandes elementos de riqueza que posee aquel país. Por más que algunos años deje mucho que desear la situación económica. Las causas son fáciles de comprender. Las contribuciones no han estado equilibradas. Menos paga el opulento banquero que los comerciantes, industriales o labradores, causa de que en 1873 fuese enorme el déficit. Y eso que el país ha gozado de paz inalterable durante larguísimo tiempo y el brasileño ha podido dedicarse completamente a la administración de sus inmensas propiedades, al aumento de sus rentas y a la grata vida de familia. La dulzura del idioma portugués acentúa más la delicadeza del trato, que entre las señoras es delicioso. El calor excesivo engendra en la mujer de la clase media o de la aristocracia hábitos caseros y la hace poco callejera. Su mayor placer consiste en consagrarse a sus hijos, y en ser la soberana del hogar. He visto algunos tipos femeninos muy hermosos, pero a las mujeres brasileñas en general no llaman la atención por su belleza, más sí por su carácter dulce y suave y por la expresión de sus ojos negros. Por lo que alcancé a juzgar, la educación y la cultura del sexo femenino no era por entonces tan profunda ni tan extensa como lo es ahora. Pero a pesar de esto, la viveza de la imaginación y la inteligencia natural
han hecho descollar a no pocas mujeres para honra y gloria del Brasil. De ellas voy a ocuparme, siquiera sea para bosquejar sus méritos en un paradisíaco valle de las provincias orientales del Brasil. Extendíase el Sisicato de Tupinambas y allí, bajo los toldos de eterno verdor y en florestas de inextinguibles perfumes, habitaba la bellísima Paraguasu. Era por el año 1535 y cuando ya desde principios de aquel siglo había sido descubierto el Brasil por Cabral. Muchos capitanes portugueses, vasallos de Juan III, recorrían el territorio y se internaban para explorarlo, pero nadie había llegado hasta Tupinambas, en donde solo por algunos indios que huyeron de los puntos de desembarco se tenía noticia de los hombres blancos, muy diferentes de aquellos habitantes de los bosques, de cutis bronceado, cabellos lacios y negros como el cuervo, y ojos en donde arde el fuego de los trópicos. No ignoraba que a muchas de las tribus habían disputado el paso a los intrusos y que estos disponían de armas que diezmaban a los indios y los vencían. Un día a la caída de la tarde, vieron avanzar hacia la playa una casa flotante, que las olas encrespadas por imponentes tempestades amenazaban destruir. Los hombres blancos, exclamaron apiñándose en la orilla del mar enfurecido, y a pesar de la lluvia torrencial. Este asombrado y miedoso presenciaron su lucha con el irritado elemento, y aunque les aguijoneaban la piedad en favor de aquellos desventurados, rehuían seguir su impulso, temiendo fuesen los enemigos de su raza que poseían poderosos medios de destrucción. A medida que el viento era más fuerte y que arreciaba la lluvia, crecía el riesgo de los navegantes y en vano pugnaban por llegar a tierra, ya ésta fuese hospitalaria o adversa. Además, en la entrada había rocas que, ocultas por el agua en las altas mareas, era imposible distinguir entre el furioso vaivén de las olas y por la proximidad de la noche. De repente, confundióse con el fragor del trueno un grito de espanto, de agonía, de supremo dolor. Un relámpago iluminó la playa y el mar. Sobre las olas, tan altas como montañas, flotaba el cuerpo de un hombre del barco y de los demás tripulantes, ni señal. Un escollo había tragado todo. Las moles de agua se disputaron al infeliz náufrago, hasta que por último lo arrojaron sobre la arena. Diego Álvarez de Correa era un portugués que, llevado de su ambición por los descubrimientos, había sido internado por aquellas costas con otros compañeros para explorarlas, saltar en tierra y tomar posesión en nombre del rey de Portugal. Este plan lo destruyó la tempestad. El náufrago encontró asilo en casa del cacique Tupinambas, padre de Paraguaso. No tardó el amor en unir a la seductora india con el aventurero portugués, y en aquel encantador oasis corrieron las semanas y los meses, dándole la confianza del cacique y gran prestigio entre los indios. Paraguaso tuvo para él el europeo las atenciones más delicadas, el interés más tierno y cifró su felicidad en emplear todos los medios para que olvidase la patria, única rival que tenía en el corazón de Diego. La dicha de la India no conoció límites cuando llegó a ser esposa de Caramuru, creador del fuego, nombre que le daban las tribus porque miraban al portugués como un ser sobrenatural. Bien quisiera Diego salir de un centro que no era el suyo y volver a la vida activa y civilizada, y como tenía puesta su esperanza en la casualidad que llevase algún buque por las inexploradas costas, pasaba horas y horas cada día, escudriñando el horizonte hasta donde le era dable alcanzar con la vista. Mientras tanto, Paraguaso se instruía espontáneamente para ponerse al nivel de su marido, soñando para él con algún cacicato y acostumbrándose con fácil soltura al idioma portugués. Su agudeza y su ingenio encantaban a Diego, pero no hasta el punto de que rechazase la idea de la fuga ni desistiese de la resolución de abandonar a su mujer. Nunca pensó en sondear su pensamiento, porque estaba persuadido de que Paraguaso no consentiría en salir de Tupinambas. El impaciente deseo de Diego se cumplió con el paso de un barco impelido por los vientos hacia el Golfo de Bahía. A sus señales y gritos respondieron los del buque enviando un bote y ávido de alcanzarlo cuanto antes. Lanzando Diego al agua y nadó con más vigor al oír un grito de Paraguaso. La India, adivinando el intento, se había arrojado al mar y animosa y conducida por el imán de su amor, llegó a la lancha a propio tiempo que Diego, y con él la condujeron a bordo del navío, que era francés. En París y en la corte de Catalina de Médicis brilló como una estrella la India del Brasil.
no solo por su belleza magnífica y por sus formas escultóricas, sino también por su entendimiento despejado y por la cultura rápida que adquirió. Aquella mujer nacida, criada en las selvas y en la absoluta ignorancia de la civilización, no tardó en conquistar el interés de la reina, que la apadrinó al hacerse católica. Paraguasu se llamó en adelante Catalina Álvarez. No se le ocultaba a Diego la influencia que ejercía en las tribus de Tupinambas, la inteligencia brasileña, precisamente en los momentos en que se extendía la dominación portuguesa y se colonizaba el país. Su proyecto tuvo inmediata realización, como la mayoría de los pueblos de América. Organizaba al Brasil colonia y no escasearon a semejanza de aquellos, los ambiciosos y los perversos que hicieron odiosa la conquista y la desprestigiaron, las respectivas metrópolis por sus abusos y tiranías. Uno de ellos fue Pereira Coutinho, que envidioso de la saludable influencia que Caramuru y Catalina ejercían sobre los indígenas, mandó encarcelar al portugués sin parar mientes en los servicios que él y su mujer habían hecho a Portugal. En breve, se arrepintió de su imprudencia y ligereza. Paraguaso enarboló la bandera de la rebelión y amotinó todo el país contra los portugueses. Sus fieles indios, tupinambos, tomaron las armas y vengaron la prisión de Caramuro. Con la muerte de Pereira Coutinho y la de un hijo suyo, la cabeza del primero fue paseada en triunfo. Hace contraste con el arrojo de la heroína india, su fe religiosa y su ferviente empeño por enaltecer el catolicismo. A esta singular mujer se debe la fundación del primer templo consagrado a Nuestra Señora de Gracia, y el donativo del mismo amén de muchas tierras, hecho a los padres benedictinos. Todavía se enorgullecen con descender de la valiente indiana, la más encopetada familia brasileña. Los siglos XV y XVII fueron por demás aventureros y el descubrimiento de América alentó las ambiciones generosas de gloria o las bastardas de lucro y de dominio. Centenares de hombres lanzaron al mar en busca de lo desconocido. El empeño de los holandeses se fijó en el Brasil, codiciosos de sus riquezas y asusados por la envidia que les inspiraba España y Portugal. En son de guerra se presentaron en los puertos, ajenos a la idea de resistencia que había que poner los portugueses. Preocupados estos en sus luchas con los indígenas, en consolidar su dominio en la vastísima extensión del territorio. Pero la empresa no era tan fácil como la juzgaron y la tenacidad de los holandeses se estrelló contra la activa perseverancia y el arroyo de los colonos y de los indios. No es mi propósito narrar hechos extraños a este libro y propios para figurar en la historia de América, pero sí pondré en evidencia el heroísmo de otra india brasileña, Clara Camarao. Con singular acierto y con el valor de un soldado, organizó en Porto Calvo un batallón de mujeres, y poniéndose al frente peleó sin tregua y con gloria contra los holandeses. En crónicas portuguesas se conserva el nombre de otra mujer admirable, Rosa María Sigüeira. Por los años de 1713 se embarcó para Lisboa con su marido, Acuña Sotomayor. Como a la mitad del viaje, unos corsarios argelinos, que por entonces eran tiranos del mar, asaltaron la nave, intentando apoderarse de ella. Rosa María reveló en aquel instante tener corazón heroico y alma grande. Ella fue la primera en la pelea, y con su ejemplo lucharon todos como leones. ¡Viva la fe de Jesucristo!, voceó la intrépida americana. Y aunque los argelinos lucharon con rabioso tesón, fueron rechazados y el buque llegó libre a Lisboa. Allí vivió largos años Rosa María, siendo objeto de la admiración y del aprecio general. En los variados y notables tipos de mujeres nacidos bajo el sol brillantísimo del Brasil, no dejaremos en el olvido a la inmortal abadesa del convento de Lapa, que en la época procelosa de la independencia dio su vida en defensa del sagrado asilo. Sor Juana Angélica murió en las puertas del claustro, atravesada por bayonetas portuguesas. Solo entonces quedó franca la entrada del convento para las tropas del general Ignacio Luis Madeira. Otro rasgo de patriotismo no tan sangriento, pero sí tan célebre como el del monasterio de Lapa. Ilustró en Bahía el nombre de María Medeiros. El santo amor por la independencia armó su brazo para combatir como soldado, logrando que en la noble cruzada lo acompañasen otras matronas tan esforzadas como ella. El emperador Pedro I recompensó sus grandes servicios con la Orden de Cruzeiro. Declarado el Brasil independiente, volvió María Medeiros a las tranquilas faenas del hogar y a la condición pacífica propia de su sexo. Debemos consignar que únicamente en las grandes evoluciones patrias puede comprenderse y admirarse la mujer guerrero.
porque en el orden natural de las cosas no es compatible el manejo de las armas con la dedicada misión femenina. Pero las coronas cívicas no son las únicas que han ceñido la frente de la mujer brasileña. No, también la han favorecido las musas con las de inmortal laurel. En el siglo XVIII manejó la rima con admirable maestría Amaral Rangel, conocida por el nombre de la musa ciega, porque desde su infancia careció en absoluto de la vista. Qué dulzura y qué encanto hay en los versos improvisados, y revelase en ellos exquisita sensibilidad y las ricas galas de una imaginación vehemente y poblada de bellezas ideales que surgían a favor de la balsámica y espléndida naturaleza, desarrollándose al majestuoso ruido de las cascadas y de los torrentes. Amaral Rangel era vástago de tronco ilustre, lo que, acompañando a su ingenio singular, la dio el respeto y la consideración de la sociedad brasileña. En un libro que lleva por título Sentencias, he saboreado el pensamiento profundo y moral de otra entidad literaria de este siglo, y he observado la tendencia innovadora a las ideas que empezaban a ser dominantes, por más que luchasen todavía contra las rancias preocupaciones. Su patria llamó la filosofía a la célebre autora de Sentencias, una de las mujeres más cultas y notables del Brasil. Hermelinda Gracia de Cunha Matos era hija del general del mismo apellido y desde muy niña reveló la elevada inteligencia que poseía, la cual adquirió completo desarrollo por la educación que para aquellos tiempos había sido esmeradísima. Préstese grandemente el idioma portugués para la literatura, porque si no posee la riqueza del castellano ni la energía, tiene en cambio la dulzura y es armónico y melodioso casi como el italiano. Con este y con el portugués estoy bastante familiarizada para poder apreciar sus condiciones. El idioma que enalteció Camões ha tenido y tiene en las apartadas sierras que riega el Amazonas muchos y notables intérpretes. Un mundo admirable de ideas ha brotado el calor de aquel clima feraz, para gloria de las bellas artes, de la poesía y de la literatura en general. Después de visitar chácaras y facendas, tocóle el turno a Petrópolis, risueña residencia del emperador, que entonces viajaba por Europa y Estados Unidos. Los alrededores de Río de Janeiro no pueden tener rival, como vegetación siempre joven, fresca, lozana y exuberante. Las campiñas son deliciosas y fertilizadas por hondos y anchos ríos en donde se reflejan las flores más especiales del mundo y los árboles más hermosos, entre ellos el hombo, ensalzado y celebrado por los poetas. En grande abundancia crece particularmente en las orillas del río Paraná, que tienen origen en la Sierra do Espinazo y que en su tumultuosa carrera atraviesa inmensas soledades, valles deleitosos, comarcas de inagotable riqueza, ofreciendo profundo cauce para la navegación. No hay para qué hablar de pájaros y flores. Unos y otras abundan tanto y son de extraña variedad y tal primor que no encuentro posible describirlos, dejando ese estudio prolijo para los naturalistas, registrando archivos y desempolvando libros antiguos a fin de sacar apuntes necesarios para la historia general de América. Pasaron más semanas de las que yo había pensado en consagrar al Brasil, y me confesé a mí misma que me faltaba el tiempo para ver en Río de Janeiro algunos edificios de reciente construcción. También tenía que renunciar a internarme en el corazón del país, si no quería alterar el plan trazado para mi viaje, un gran sentimiento de los amigos que constantemente me habían acompañado desde mi llegada. Y no siendo menor el mío, al abandonarlo resolví embarcarme para Montevideo, llevando el convencimiento de que en Brasil y en poca no lejana se preparaba un gran cambio radical, reclamado por la situación económica y el malestar general, a la vez que por la inmensa oleada de ideas nuevas y progresistas que habían tomado carta de naturaleza en el Brasil. Además, parecíame que un imperio en América era el mayor de los absurdos, el error más estupendo. Admiraba la gran figura de Pedro II de Braganza, pero no comprendía la existencia de un trono entre el gran núcleo de repúblicas. Hoy esa monarquía, proclamada en 1822, al separarse de la metrópoli portuguesa, ya no existe. Una gran república nace en las orillas del Amazonas. No sé lo que tardará en consolidarse. No sé hasta qué punto estará exenta de discordias y luchas civiles. Ignoro qué derechos, qué libertades y qué organización adoptará, pero lo cierto es que fraternizan ideas y en la forma de gobierno con todos los pueblos americanos. A la sombra del nuevo sistema y consolidado, se desarrollará el país sus fuerzas de titán y los briosos elementos prodigados por la naturaleza, aun cuando tal vez atraviese para consolidarse por periodos luctuosos y difíciles.
como sus hermanas las repúblicas de origen español. Las discordias, las contiendas fratricidas que han regado con sangre el suelo de la libre América, han tenido por cimiento varias causas, entre otras la vanidad, la ambición desmedida del mando, que se sobrepone al patriotismo, la falta de respeto a las leyes y a la Constitución, el bastardo deseo de enriquecerse a costa de los pueblos y de crear en cortísimo plazo fortunas colosales, que después se gastan alegremente saboreando los placeres de París y por último, el convencimiento o la creencia de salvar a la patria de tiranías imposibles y de gobiernos arbitrarios. En este caso, la revolución a mano armada es indisculpable y hasta imprescindible. Ojalá que el Brasil no caiga en esos abismos y se engrandezca y levante a prodigiosa altura, aprovechando los inagotables manantiales de riqueza que debe al Supremo Creador. El país que tiene una extensión territorial de 3.219.000 millas cuadradas, fertilísimos campos que rebosan en productos de gran valor para la exportación, y está facilitada por caudalosos ríos navegables que desembocan en el Atlántico, no puede abrigar temores ni desconfiar del futuro. La evolución política llevada a cabo podrá detener el movimiento progresista, iniciado desde hace algunos años, pero eso no pasa de ser cuestión de poco tiempo. Si hechos posteriores no influyen desventajosamente en la marcha del comercio, de la industria y de la agricultura, elemento el más poderoso para el Brasil. La víspera de mi embarque, y como despedida, me convidaron varias familias a un almuerzo en Botafogo. Contando a la orilla y viendo las bonitas casas de recreo, nos trasladamos a un vaporcito hasta una preciosa y apacible playa. Allí saltamos en tierra y poco después tomábamos asiento alrededor de la mesa preparada en el jardín de una quinta a la sombra de los árboles. Cariñosos brindis por el Brasil y por España hicieron inolvidable aquella fiesta, que se completó obsequiándome con varias curiosidades, entre otras dos vasos o caías, hechos por los indios del Amazonas y pintados con bellísimos colores. La cáscara seca de una especie de calabaza sirve para fabricar multitud de objetos muy lindos y apreciados en Europa. El día pasó como un soplo, dejándome eterno y agradable recuerdo.